You're married and out of the house, so taking care of the elderly is our job. Proudly puffing out her chest, my brother Nate's wife, Polly, declared with pride. I couldn't help but feel disgusted. Abandoning their duties and then speaking such words? When I glanced at Polly, Nate quickly interrupted. Why that look? Despite being younger than Polly, do you think it's okay to be so insolent? Nate has always been like that. Quick to assess those in a weaker position than himself, just to make himself look bigger. I no longer intend to hold back against such a couple. The two who oppressed Grandma need to face the consequences. I looked at Nate and Polly in turn, straightened my back, and made myself clear. Then, let this insolent younger sister tell you. Thank you for your significant role until now. From here on out, that role is no longer needed, so please worry only about yourselves. My words took the previously assertive Nate and Polly by surprise. My name is Rachel. I'm a 35-year-old working in freelance design. I used to work for a company, but decided to go independent for various reasons. I have a husband, and we live a relaxed life together. My husband, Oscar, runs a delivery company and is busy every day. We met while I was still employed at a company. One day, I was invited by a colleague to a party. That's where I met Oscar, drawn by his kind and sincere nature. We hit it off right away, exchanged contacts, and gradually found time to see each other more. After some time, Oscar confessed to me with a flushed face, and we started dating. After about 2 years of dating, we decided it was time to get married and went to greet my family. My family home houses my grandma Susan and Nate. Our parents passed away in an accident when we were in middle school. Since then, Grandma has been like a parent to us, helping us get this far. So, I shared the happy news with Grandma. Of course, she was delighted and welcomed Oscar. Amid all this, I can't forget Nate's sharp gaze. Nate, still harboring hostility, glared at me, and I, fed up, addressed him. What is it, Nate? Is my getting married that bad to you? I was supposed to get married first. I don't know anything about that. Take this chance to think properly about your relationship with your girlfriend. After greeting Grandma with our marriage, we next visited Oscar's parents. Our soon-to-be parents-in-law were very kind and happy for our marriage. Soon after, we got married and became husband and wife. A while after moving into our new condominium, Nate got married. Just before that, we had a family meeting with Polly, who would become my sister-in-law, and honestly, I didn't like her much. The family meeting was held at my family home, and while Grandma was bustling about for the festive occasion, Polly didn't seem to care at all. The meeting ended without incident, but as we were cleaning up, Polly came over. I thought she might help, but instead, she crossed her arms and summoned me to the living room with a haughty attitude. I wanted to postpone it since we were still cleaning, but Grandma encouraged me with a smile, so I reluctantly left. In the living room, Nate was lounging around, fiddling with his smartphone. Disgusted by his attitude, I sat opposite Nate and Polly. "What do you want?" I asked curtly, and Nate slowly sat up, muttering reluctantly. "From now on, we'll take care of Grandma." After saying just that and yawning widely, Polly took over. I heard you've been taking care of everything until now. But now that I'm entering this house, and since Nate is the eldest son, it wouldn't do to have the sister take care of everything forever. And with that, Polly continued to speak, but I couldn't help feeling utterly fed up, though I didn't show it on my face. Indeed, until now, I was the one taking care of Grandma. Nate seemed busy with work, often staying late at the office and sometimes even overnight. But my caring for Grandma was just about going shopping with her when I had some free time. Even over 80, Grandma's legs and back are strong, and she's far from dementia.
So, it's not like I was really taking care of her. But now that Nate and his wife have offered, I suppose they'll take on such responsibilities. Nate works for a trading company, and Polly plans to be a housewife, so they should be able to keep an eye on Grandma. With that in mind, I entrusted Grandma's care to them. Life went on without incident. I stopped going out with Grandma because of Nate and his wife, but I would occasionally call to check on her. One day, after finishing a chunk of work, I decided to call Grandma for a break. Grandma answered quickly, and her happy voice made me happy too. "Hi, Grandma. Just got a break from work and was wondering how you're doing." We talked for a bit, but then I noticed Grandma's responses getting shorter. Although I hadn't been talking for more than 10 minutes. Usually, even after an hour, Grandma would still be lively. I started to worry. "Grandma, are you feeling okay? Everything all right?" After a moment of silence, Grandma spoke. "Well, I found a funny novel yesterday and stayed up late reading it. So I'm a bit sleepy. Sorry to make you worry." She chuckled, so I laughed along, relieved. Even though she's still spirited, Grandma is over 80, after all. It's natural to worry. But it seemed she was doing better than I thought. However, my relief was short-lived as Polly, who had been out, returned, and I could hear her calling for Grandma in the distance, sounding quite irritated. Grandma seemed to become restless. I decided to hang up, not wanting to trouble her. "Don't push yourself too hard, okay? You can always tell me if something's up." Sure. "And you, Rachel, call me anytime too." "All right, then. Talk to you later." After hanging up, I got back to work, thinking about going out with Grandma again sometime. But then I got busy. Complicated cases piled up, keeping me so occupied I hardly had time for home affairs. Thankfully, these cases would likely improve the quality of my work and potentially increase my income once resolved. During this time, Oscar took care of everything at home. When I apologized, he said, "It's okay. Thanks to you, Rachel, I can focus on my work. I'm happy to return the favor when things like this happen." His smile was reassuring. As the busy days passed and I finally got a break, I realized it had been a while since I last heard Grandma's voice, so I decided to call. However, when she answered, her voice was much weaker and frilier than before. "Hello, Grandma? What's wrong? Are you okay? Are you feeling ill?" I panicked and bombarded her with questions. Contrary to my worries, Grandma tried to laugh it off and act bravely. "I'm fine, really. Don't shout so much. I've just been unable to sleep well lately, just feeling a bit out of it." Her voice sounded like it could fade at any moment, and I found it hard to believe her. Pretending to believe her for the moment, I continued the conversation, hoping to find the cause. "That's okay then. But, hey, Grandma. Sorry for not calling for a while. Work's calmed down, so how about going out somewhere with Oscar and me?" Normally, Grandma would quickly agree to my suggestions, but this time, she hesitated. I couldn't understand why Grandma, who always enjoyed going out, suddenly became reluctant. With a nagging sense of unease, I asked Grandma once more. "Are you really okay? Are you hiding something?" I'm truly grateful to Grandma. So, I want to be filial in ways I couldn't be to my parents. Please tell me anything. Don't you think I'd find it bothersome, not even a bit? Grandma listened to my words in silence. Then, after a brief silence, just as I was about to speak again, I heard sobbing over the phone. Surprised, I found myself staring at Oscar, who had taken a seat opposite me without me noticing. Oscar looked worried too, watching me closely.
Then Grandma, with words so faint they might disappear, stopped my thoughts. I can't live like this anymore. I gently placed the smartphone on the table and switched it to speaker mode. Now, not just me, but Oscar could understand the situation too. Taking a deep breath to calm my quickening heartbeat, I spoke to Grandma. Grandma, I want to hear more about it. Then, through her sobs, Grandma slowly shared. Since moving in with Nate and his wife, they first took away her bank book and then stopped preparing proper meals for her. Nate and his wife would indulge themselves with Grandma's pension, leaving her only their leftovers. Polly had become addicted to gambling, using Grandma's savings for her leisure. Grandma, in a weak voice, concluded. Polly went out, probably to gamble again. Nate won't be home from work for a while, and I don't have the energy to go out and buy something to eat. Hearing Grandma's feeble words sparked something in me. As I clenched my fists in anger, Oscar gently wrapped his hand around mine and spoke. Susan, you shouldn't stay there any longer. Let's live together from now on. No sooner had he spoken than Oscar stood up to grab the car keys, extending his hand to me, still in shock. Come on, Rachel. Let's go pick up Susan. Spurred by his words, I told Grandma we were coming and then hung up. We rushed into the car and headed to Grandma's house. According to Grandma, nobody was home. Looking over at Oscar, I noticed an unusual sharpness in his eyes, something I'd never seen before. Oscar is always calm. Even when sudden problems arise at work, he first calms the caller before speaking gently. I once asked if he ever gets angry, to which he chuckled awkwardly. Sure, things make me mad. But getting angry is like threatening. That won't make any relationship work. Unless you're ready to give up on someone, showing anger might be an option. What do you say? Seeing Oscar clearly angry now, I realized he too thought of Grandma as a mother-in-law, much like I considered her as a parent. Oscar cherished Grandma that much. Upon arriving at Grandma's house, we parked right in front of the entrance and rushed inside. The house was a mess, nothing like it used to be. Overwhelmed, I snapped back to reality and hurried to Grandma's room. Opening the door, I found Grandma packing, and I hugged her before anything else. Grandma hugged me back gently, but her arms were thin, lacking their former strength. Feeling pained by this, Oscar spoke up. Let's not dwell on the sentimentality. We need to pack the essentials and move as much as we can. Rachel, can you help Susan pack? I'll take care of moving the necessities. Following his efficient instructions, Oscar left the room. I watched him go, reassured, then got myself together and began packing with Grandma. After finishing packing Grandma's things, we left the house with the luggage. I spoke to Oscar, who was arranging the car, then locked the house and got into the car. On our way to the condominium, nobody in the car spoke. Once we arrived safely, we first showed Grandma around. Her frail walk, a stark contrast to her once energetic self, tightened my chest. Nonetheless, we decided to have a slow meal with Grandma. Choosing easily digestible food for her long overdue proper meal, Grandma kept saying how delicious it was as she ate. Afterward, we let her rest in my room. Meanwhile, we unloaded the luggage and essentials we had brought from Grandma's house from the car and discussed our next steps. After a lengthy discussion, we came up with a plan. Although it didn't bother me personally, the thought of Grandma made my heart ache a bit. But the treatment from Nate and his wife had hurt Grandma far more, which was undeniable. So, with a heavy heart, we decided to proceed with our plan without informing Grandma. As night fell, we awaited a certain call. Polly's name appeared on the smartphone screen. I looked at Oscar and nodded, and he nodded back. Hey!
Where did you take the old lady? Don't you dare move her around without permission. And why are some things missing from the house? What's going on? Please calm down. Where is Nate right now? He freaked out when he found out the old lady was gone and said he'd come back right away. You wait, we're coming to get her back. Is that so? Well, it's too late for that. We won't be handing her over anyway. The audacity! Just you wait. Sure, anytime. After hanging up, we prepared for our next move. To welcome Nate and Polly, who we expected to storm in. I started preparing coffee. Soon after, the doorbell rang incessantly, to my annoyance. Yes, I can hear you. No need to ring so many times. Then hurry up and open it. We're getting weird looks from your neighbors. Was that my fault? I sighed deeply as I let Nate and Polly in and checked the time on my smartphone. It was crunch time. As I was about to open the door to their knocking, I made an annoyed face before unlocking it. Move it, will you? Hearing the door unlock, Polly barged in, pushing past me with an irritated click of her tongue. After watching her go by, Nate followed, grabbing my shoulder with a strong grip that almost made me stumble. He shoved me aside as he entered. The force is so strong that I can't help but stumble. Then he throws me and pushes me away as he goes inside. I glared at Nate's back bitterly, taking a deep breath to suppress my anger, and followed them inside. Unfortunately for them, Grandma wasn't here. I had no intention of letting them meet after what they did, and I doubted Grandma wanted to see them either. The two desperately searched for Grandma, rummaging through the house like thieves. Where did you put the old lady? We know she's here. Don't tell me you put her in a home. Before I could reply, they shouted angrily. But as I remained silent, Polly, frustrated, lunged at me. Say something. You guys don't need the old lady, right? What's so fun about troubling us? Hearing her say we didn't need Grandma made my brows furrow. They seemed to think we didn't care about Grandma, just her money, which I couldn't let slide. I shook off Polly's hand and glared at them both before retorting. How dare you say we don't need her? What kind of nerve do you have? You're not after Grandma, you're after her money. As my anger reached its peak, the front door opened. Surprised, Nate and Polly turned as Oscar entered the living room. They seemed to have forgotten about Oscar's presence, caught up in the situation with Grandma. They looked at each other before attacking him just like they did me. Hey, where's the old lady? What have you done with her? We know you're keeping her here. I've finished what I needed to do, and Nate's back, so hand her over now. Oscar, unfazed by their aggression, smoothly replied. She's not here. She's at our office now, keeping our employees company. Confused by what Oscar was saying, the two just gaped and tilted their heads in bewilderment. Unbothered by their reaction, Oscar took a seat at the living room table, gesturing to the chairs opposite him with a smile. Well, let's discuss what happens next calmly, shall we? Sitting across from us and Nate's couple, Polly was the first to speak. So, what's the big idea of bringing the old lady to your office? Could be considered kidnapping, you know? They acted as if they were the victims, which infuriated me. But I tried to regain my composure and began the conversation. I'd be tempted to kidnap her too, considering what you've done is far worse. What are you talking about? What we've done? We've been taking care of the elderly, just as a son and his wife should. Then how do you explain the mess at your house? It looked like a junkyard. My counter left them speechless. Their attempts to blame us couldn't erase the scene we'd witnessed.
Besides, we've heard from Grandma. You took her bank book as soon as you moved in together and barely provided her with proper meals. What kind of care is that? I angrily presented what we had learned from Grandma, my anger rising as I recalled her treatment. Trying to defuse the situation, Nate interjected. You weren't informed, but the old lady's been showing signs of dementia lately. Everything you've heard from her is just delusion. Considering how coherent and strong Grandma had tried to be for our sake, it was impossible to believe she had dementia. My frustration peaked as Nate and his wife continued their excuses. I pulled out Grandma's bank book, flipping through it as I asked. So, even if Grandma did have dementia, how do you explain these hefty card transactions? Pointing to the transaction records and looking at both Polly and Nate, their earlier bravado disappeared as they quieted down. After a moment of silence, Polly muttered, The old lady spent it. Suddenly, a loud bang resonated. Looking towards the noise, Oscar had slammed the table and stood up, having been silent until now. I took what was necessary from that house and saw numerous collection notices scattered on the floor, all addressed to you too. I also accidentally saw a bill listing luxury cosmetics. Do you really think someone starving and wasting away needs those? Oscar's voice started low but grew louder with anger. After pausing, he shouted at Nate and his wife. I had a bad feeling and opened some collection notices. They were mostly for gourmet food ordered from different regions. You were eating that while giving Susan leftovers. Don't even try to say that organic lettuce, parsley, or the fat from luxury meats doesn't count as a meal. The room went silent. Not just me, but Nate and his wife had never seen Oscar this angry. Remembering when I had asked if Oscar ever gets angry, I was struck by his current state. Overwhelmed, Nate and Polly could only stay silent as Oscar declared. Tomorrow, we're taking Susan to the hospital to assess her condition. Once we have the medical report, we'll report the abuse to the police. Be prepared for that. As soon as he said this, he forcefully got them up and started pushing them towards the entrance. But Nate and Polly resisted, begging for forgiveness. Police? No way! I could get fired from my job. Please spare us. Is that how you treat your own family? Heartless. I slammed the table and stood up, yelling with all my might. It's you who? As soon as you got married, you and Polly conspired to drain Grandma's savings and exploit her pension. And to top it off, 3 meals of leftovers? If that's not heartless, then what is? I glared at them with all the force I could muster, and Nate, perhaps taking offense, retorted. What's with that look? You think it's okay to be so cheeky when you're younger than Polly? Nate has always been like that. Quick to judge those in a stronger position and hide behind them when it suited him. I had no intention of holding back against the likes of Nate and Polly anymore. I looked at them both in turn, straightened my back, and made my stance clear with a formal tone. Then let this cheeky younger sister tell you. Thank you for your significant role until now. From here on, that role is unnecessary, so please just worry about yourselves. To my words, Nate and Polly, who had been so aggressive up to that point, were taken aback. I forgot to mention, but you can't enter that house anymore. We've arranged for our company's employees to clear out the place. At Susan's request, we're selling the house. Huh? What are you talking about, us? Nate's convenient thinking, expecting leniency after all this, brought me back to a state of calm. Taking a deep breath and steeling myself, I declared. Get lost! Overwhelmed by my intensity, they froze in shock. Seizing the opportunity, Oscar quickly showed them out. Locking the door,
we could hear their shouting from outside. Realizing the late hour, we decided to call the police to take them away. The next day, after picking up Grandma from Oscar's office late at night, we took her to the hospital. While we were confronting Nate and his couple, Grandma had a great time with the employees of Oscar's company, clearly lifting her spirits. Back at our condominium, Grandma, understandably tired, quickly fell asleep. Exhausted, we collapsed into sleep as well, but come morning, we were even more worn out than Grandma, who should have been in worse shape. As expected, we received a diagnosis of malnutrition at the hospital and then went straight to the police station, where Nate and his couple had spent the night. Explaining the situation and showing the medical report, we were told their actions constituted assault. Following our complaint, they were arrested, marking a definitive end to our association with them. Grandma gradually recuperated and is now fully recovered, becoming a source of healing at Oscar's company. While I work, she hums tunes and takes care of the housework, and during breaks, she keeps me company with casual chats. May you live a long, healthy life, Grandma. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada.
Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario.
Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Thyssen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Thyssen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas.
Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago.
Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Luray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes.
Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto?
¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente,
perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.